Imagina que te arrancan a tu hijo de los brazos en mitad de la noche. Imagina que lo utilizan para destruirte desde dentro. Imagina que lo último que escuchas son sus gritos desapareciendo escaleras abajo. Eso fue exactamente lo que le hicieron a María Antonieta. Y lo que vino después fue mucho peor que cualquier cuchilla. Durante 76 días, los revolucionarios franceses ejecutaron una de las operaciones de tortura psicológica más meticulosas jamás documentadas. No buscaban matarla rápido, buscaban desintegrarla lentamente, quitarle todo lo que la hacía humana, pieza por pieza, hasta que no quedara nada. Y encontraron la manera perfecta de hacerlo. Usaron a un niño de 8 años. Si crees que la guillotina fue lo peor que le pasó, estás muy equivocado. La hoja fue el final. Lo que ocurrió antes fue infinitamente más cruel. Y hoy te voy a contar exactamente qué le hicieron a la prisionera 280. Antes de continuar, si este tipo de historias te atrapa, si quieres entender el lado más oscuro de la historia que nadie cuenta, suscríbete ahora mismo. Un clic, eso es todo. Y activa la campanita para no perderte nada. Ahora, volvamos a París. Julio de 1793. Es de noche en la prisión del Temple, una fortaleza medieval que los revolucionarios han convertido en jaula para la familia real. Los pasillos son de piedra fría. El aire huele a humedad y a miedo. María Antonieta duerme junto a su hijo Luis Carlos, un niño de apenas 8 años. Tiene la mano sobre el pecho del pequeño. No lo ha soltado ni un segundo desde que vio cómo arrastraban a su marido hacia el cadalso 6 meses atrás. Entonces lo escucha. Botas, muchas botas, golpeando el suelo de piedra, acercándose. La puerta se abre de golpe. 6 guardias armados entran con un documento oficial. Una orden del Comité de Salvación Pública. Han venido por el niño. Lo que sucede durante la siguiente hora quedará grabado en los testimonios de quienes estuvieron presentes. María Antonieta deja de ser una exreina. Se transforma en algo primitivo, algo feroz. Una madre defendiendo a su cría con todo lo que tiene. Se lanza contra la puerta. Grita hasta quedarse sin voz. Le suplica que se la lleven a ella en su lugar. Abraza a Luis Carlos tan fuerte que el niño despierta llorando, sin entender qué está pasando. Durante 60 minutos completos, bloquea físicamente la entrada. Se niega a dejarlos pasar. Los guardias la amenazan. Amenazan al niño. Amenazan a su hija adolescente que está en la habitación de al lado. Le dicen que si no obedece usarán la fuerza. Finalmente su cuñada le ruega que pare. El niño está aterrorizado. Los guardias se están poniendo violentos. Y María Antonieta se quiebra. Besa a Luis Carlos una última vez. Le susurra algo al oído. Nadie sabe qué le dijo. Y luego observa cómo 6 hombres adultos arrastran a su hijo escaleras abajo. Los gritos del niño resuenan por la torre hasta que se desvanecen en silencio. Ella se derrumba en el suelo. No se mueve durante horas. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente siniestra. Los revolucionarios no simplemente separaron a madre e hijo. Tenían un plan mucho más retorcido. Entregaron a Luis Carlos a un hombre llamado Antoine Simon, un zapatero radical elegido específicamente para una misión: destruir al niño y convertirlo en arma contra su madre. Los métodos de Simon fueron atroces. Encerró al pequeño en una habitación sin ventanas. Lo obligó a usar símbolos revolucionarios. Le enseñó canciones contra la monarquía. Y cada vez que el niño se negaba a repetir insultos contra su madre, lo golpeaba. Lo dejaba sin comer. Lo mantenía aislado en la oscuridad. En cuestión de semanas, el espíritu de Luis Carlos se rompió. Empezó a repetir todo lo que le ordenaban, incluyendo acusaciones tan monstruosas que serían usadas contra María Antonieta de la forma más cruel imaginable. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender quién era realmente esta mujer, porque la persona que torturaron en 1793 no tenía nada que ver con la caricatura que los revolucionarios habían creado. María Antonia nació en Viena en 1755. Era hija de la emperatriz María Teresa de Austria. A los 14 años la casaron con el futuro rey de Francia. No fue por amor, fue un matrimonio político. Austria y Francia necesitaban una alianza, y ella fue el precio a pagar. La corte francesa la odió desde el primer momento. Era austríaca, es decir, la enemiga histórica.
Era joven, torpe, no entendía las costumbres locales. Los cortesanos se burlaban de su acento, de su forma de vestir, de cada paso que daba. Para empeorar las cosas, su matrimonio no se consumó hasta 7 años después. Una humillación que se convirtió en chisme público por toda Europa. Entonces hizo lo que cualquier adolescente aislada y despreciada haría. Buscó escapar a través del placer. Fiestas, vestidos elaborados, peinados extravagantes. Un refugio privado llamado el Pequeño Trianon donde podía fingir que era una persona normal. El pueblo francés, que se moría de hambre mientras la aristocracia vivía en la opulencia, vio esos excesos, y la convirtió en símbolo de todo lo que estaba mal en Francia. Dijo realmente, que coman pasteles. Cuando le informaron que el pueblo no tenía pan, no, eso es propaganda. Pero no importó, el daño estaba hecho. Para cuando estalló la revolución en 1789, María Antonieta se había convertido en el chivo expiatorio perfecto. Era extranjera, era mujer, era reina. 3 características que la convertían en blanco ideal. Sin embargo, aquí está el detalle que casi nadie menciona. En 1793, María Antonieta ya no era la joven frívola de las fiestas. Era una mujer de 37 años, que había visto morir a su hijo mayor de tuberculosis a los 7 años. Había presenciado cómo decapitaban a su marido. Había pasado meses encerrada con sus hijos supervivientes, sabiendo que cualquier día podía ser el último. Ya lo había perdido todo. Su corona, su libertad, su país, su esposo. Los revolucionarios estaban a punto de demostrarle que todavía podía perder más. La prisión del Temple estaba diseñada para quebrar a las personas mucho antes de que llegaran al cadalso. Era una fortaleza medieval, oscura, húmeda, opresiva. María Antonieta intentó mantener algún tipo de normalidad para sus hijos. Les daba clases, rezaba con ellos, los abrazaba por las noches cuando escuchaban a las turbas revolucionarias gritando en las calles, pero los guardias observaban, siempre observaban, tomaban notas. Informaban al comité revolucionario, y notaron algo crucial: María Antonieta podía soportar cualquier cosa excepto amenazas contra sus hijos. Así que comenzaron a experimentar. Primero restringieron el acceso. La obligaron a suplicar permiso para ver a sus propios hijos. Luego instalaron guardias dentro de sus habitaciones. Hombres que se sentaban en la esquina mirando fijamente, registrando cada conversación, cada momento de ternura, cada lágrima. Prohibieron a los niños hablar alemán, la lengua materna de su madre. Solo francés. Lo que significaba que incluso sus momentos familiares más íntimos eran monitoreados y controlados por el Estado. María Antonieta empezó a desmoronarse. Su cabello, que había sido castaño claro, comenzó a volverse blanco por el estrés. Un fenómeno médico real que hoy lleva su nombre. Dejó de comer. Desarrolló hemorragias que intentó ocultar desesperadamente a los guardias. Pero aguantó, porque todavía tenía a sus hijos. Hasta esa noche de julio. Después de arrancarle a Luis Carlos, los revolucionarios esperaron un mes. Dejaron que el dolor la consumiera. Y entonces dieron el siguiente golpe. El 1 de agosto de 1793, a las 2 de la madrugada, irrumpieron en su habitación. Sin explicación, sin aviso, la separaron de su hija y de su cuñada. Suplicó poder despedirse. Se lo negaron. La arrastraron por las calles oscuras de París hasta un lugar llamado la Conserjería. Si conoces algo sobre la Revolución Francesa, ese nombre te dice todo. Era conocida como la antesala de la guillotina, el lugar donde los prisioneros pasaban sus últimos días antes de morir. Le asignaron un número. 280. Ya no era la exreina. Ni siquiera era María Antonieta. Era solo un número en un registro de condenados. Su celda era diminuta. Menos de 4 metros por 2,5. Paredes de piedra húmeda cubiertas de moho. Un colchón de paja. Una mesa. 2 sillas. Un orinal. Una sola vela para iluminar. Le dieron un biombo para que pudiera cambiarse con cierta intimidad. Suena humano, ¿verdad? No te dejes engañar. Dentro de esa celda había permanentemente 2 guardias armados. La observaban mientras comía, mientras dormía, mientras se cambiaba detrás de esa pantalla inútil, mientras usaba el orinal, mientras rezaba, mientras lloraba.
Esto no era seguridad. Era una mujer enferma encerrada en una mazmorra. Esto era tortura psicológica diseñada para arrancarle el último pedazo de dignidad. Los testimonios históricos describen cómo intentaba mantener la compostura. Se sentaba durante horas mirando la pared con el rostro completamente inexpresivo. Apenas hablaba, apenas se movía, apenas comía, pero por las noches, cuando creía que la luz de la vela no dejaba ver su rostro, los guardias la escuchaban llorar, susurrando el nombre de su hijo. Luis Carlos, una y otra vez. Desarrolló hemorragias graves, probablemente cáncer. Sangraba a través de la ropa y tenía que pedir trapos a los guardias. Una humillación que soportó frente a hombres que la miraban sin ninguna compasión. Su cabello, ahora completamente blanco, empezó a caérsele. Tenía 37 años. Parecía de 60, 76 días. Eso es lo que duró este infierno antes del juicio. El 14 de octubre de 1793, la sacaron de su celda hacia el Tribunal Revolucionario. No fue un juicio real. Fue un espectáculo. El veredicto ya estaba decidido antes de empezar. La sala estaba abarrotada. Funcionarios, periodistas, ciudadanos que querían ver humillada a la ex reina. El fiscal, un hombre llamado Fouquier Tinville, preparó una lista de acusaciones: traición, conspiración con Austria, corrupción financiera. María Antonieta respondió a cada cargo con una compostura sorprendente. Refutó mentiras. Admitió errores sin arrastrarse. Se negó a quebrarse. Entonces el fiscal jugó su carta final. Llamó a un testigo que traía acusaciones supuestamente hechas por Luis Carlos. El niño, bajo tortura de sus captores, había declarado que su madre había cometido incesto con él. Detente un momento. Procesa eso. Usaron a un niño de 8 años, torturado y manipulado, para acusar públicamente a su propia madre de abuso sexual. En un tribunal, frente a cientos de personas. La sala quedó en silencio. Incluso la multitud sedienta de sangre pareció impactada por la crueldad de la acusación. María Antonieta había permanecido serena ante cada insulto, cada mentira, cada amenaza. Pero esto la destrozó. Se puso de pie. Su voz, que había sido calmada, se quebró, y pronunció las palabras más poderosas de todo el juicio. Apelo a todas las madres presentes en esta sala. ¿Hay entre ustedes una sola que no se estremezca ante semejante acusación? No habló a los jueces, habló directamente a las mujeres del público. Madres, hijas, hermanas. Por primera vez no se defendía como reina. Hablaba como madre a la que habían convertido a su propio hijo en arma. La naturaleza misma se niega a responder a un cargo así hecho contra una madre, continuó. Apelo a todas las madres que me escuchan. La sala estalló. Algunas mujeres que habían ido a celebrar su ejecución se echaron a llorar. Incluso algunos funcionarios revolucionarios se removieron incómodos en sus asientos, pero al fiscal no le importó. Aplastó el resto del proceso. A las 4 de la madrugada del 16 de octubre, tras un juicio de menos de 2 días sin pruebas reales, María Antonieta fue declarada culpable de alta traición. Sentencia: muerte por guillotina. Ejecución programada para esa misma mañana. De vuelta en su celda, con el amanecer acercándose, le dieron papel, pluma y tinta. No escribió un manifiesto político, no maldijo a la revolución, no suplicó clemencia. Escribió una carta a su cuñada, que seguía prisionera con su hija en el temple. Es a ti, hermana, a quien escribo por última vez. Acabo de ser condenada. No a una muerte vergonzosa, eso es solo para los criminales, sino a reunirme con tu hermano. Inocente como él, espero mostrar la misma firmeza en mis últimos momentos. Que mi hijo nunca olvide las últimas palabras de su padre. Que nunca intente vengar nuestra muerte. Llenó 4 páginas con cada gota de amor que le quedaba. Sus últimos pensamientos como madre, como hermana, como ser humano enfrentando el final. La firmó simplemente María Antonieta. Y aquí está la parte más devastadora. La carta nunca llegó a su destino. Los carceleros la interceptaron. Desapareció en un archivo revolucionario durante décadas. Su cuñada nunca la leyó. Su hija tampoco. Sus últimas palabras a su familia murieron en silencio. A las 11 de la mañana del 16 de octubre, comenzó el ritual final de humillación.
Le ordenaron quitarse el vestido de luto negro y ponerse una simple camisa blanca de condenada. Pidió cambiarse en privado, se lo negaron. Tuvo que desnudarse frente a los hombres que la habían estado observando durante meses. Le cortaron el cabello con tijeras, sin cuidado, sin ceremonia. Manos rudas arrancándole una de sus últimas dignidades. Le ataron las manos a la espalda tan fuerte que la cuerda le cortó las muñecas. Murmuró: «No ataron así las manos de mi marido». El guardia la ignoró. A las 11 en punto la sacaron a la luz del día. Después de 76 días en esa celda oscura, el sol le dolía en los ojos. A su marido le habían concedido un carruaje cerrado. A ella no. La subieron a un carro abierto de madera, del tipo usado para transportar cadáveres de animales. Sentada en un tablón, con las manos atadas, expuesta a todo París. El trayecto hasta la plaza de la ejecución duró más de una hora. Miles de personas abarrotaban las calles, gritando, escupiendo, arrojando basura. Una hora de humillación pública diseñada para destruir lo poco que quedaba de su espíritu. No funcionó. A las 12:15, el carro se detuvo frente a la guillotina. María Antonieta subió los escalones del cadalso sin ayuda. Las piernas le temblaban, pero mantuvo la cabeza alta, y entonces, en el último momento de su vida, ocurrió algo que nadie esperaba. Mientras caminaba hacia la cuchilla, pisó accidentalmente el pie del verdugo. Se detuvo, se volvió hacia él, y pronunció sus últimas palabras: «Perdóneme, señor, no lo hice a propósito». Una disculpa. Al hombre que estaba a punto de matarla, frente a la degradación absoluta, eligió la gracia. Frente al odio, eligió la cortesía. Frente a la muerte, eligió su humanidad. 20 segundos después la cuchilla cayó. Los revolucionarios quisieron destruir a María Antonieta, el símbolo. La austríaca, la reina derrochadora. La sometieron a una tortura psicológica inimaginable, convirtieron a su propio hijo en arma contra ella. Le quitaron toda dignidad, todo consuelo, toda privacidad, y al final fracasaron, porque en su obsesión por quebrar a la reina, accidentalmente revelaron a la persona que había debajo. Una madre que luchó ferozmente por sus hijos. Una mujer que enfrentó acusaciones monstruosas con valentía. Una persona que incluso en los escalones de la guillotina se aferró a lo que la hacía humana. Querían que la historia la recordara como una traidora que merecía todo lo que recibió. En cambio, la historia recuerda a María Antonieta, la mujer que soportó 76 días de crueldad calculada, y aún encontró la gracia para pedirle perdón a su verdugo. Eso fue lo único que no pudieron quitarle. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho, y déjame un comentario contándome qué piensas. ¿Conocías esta parte de la historia? ¿Qué te ha parecido lo que le hicieron a su hijo? Quiero leerte. Nos vemos en el próximo video.